Hoy tenemos en Baúl de Cartas una epidemia de árboles moribundos, una temporada de moscas de pescado cubriendo la ciudad, un lago contaminado y 5 jovencitas rubias que renuncian a vivir. Los acompaña Sara Gaviria Piedradita. Hoy en Baúl de Cartas tenemos Las Vírgenes Suicidas. Es la primera novela de Jeffrey Eugenides, tal vez uno de los más grandes escritores norteamericanos actuales, y esa misma novela fue adaptada al cine con la primera película de Sofía Coppola, Las Vírgenes Suicidas, y es la banda sonora de esta película lo que estaremos escuchando hoy. La historia comienza con Cecilia, la más joven. Ella tenía solo 13 y es la primera que, dentro de esa historia de Las Vírgenes Suicidas, intenta quitarse la vida. Ella es la menor de 5 guapas hermanas que tienen 13, 14, 15, 16 y 17 años y que en apenas unos meses decidieron quitarse la vida. La historia es contada por los chicos del barrio, los que las vieron crecer, los que habían jugado con ellas en las calles y en los parques, los que habían sido sus compañeros de clase, sus primeros amores, y nunca pudieron entender por qué tomaron una decisión así. La noticia de su muerte marca sus vidas para siempre, y 20 años después todavía siguen hablando de su misterioso y terrible final. Conservan informes médicos y policiales, cartas, fragmentos de diarios, fotografías, restos de aquel mundo que compartieron con ellas, y se reúnen y hablan de lo que pasó y tratan de entender la razón que los llevó a suicidarse. Leyendo estos fragmentos descubren cómo se siente ser chica y descubren qué era lo que ellas estaban pensando, y lo que escucharemos es uno de esos fragmentos. Supimos de los cielos estrellados que las niñas habían contemplado años atrás, cierta vez que acamparon, y del aburrimiento de los veranos, yendo de aquí para allá, del patio trasero al delantero y nuevamente al trasero. Y supimos también de un olor indefinible que salía de los inodoros en las noches de lluvia y al que las niñas daban el nombre de cloaqueo. Supimos qué se siente al ver a un muchacho con el pecho desnudo. Supimos de la rabia que da que el viento de invierno te levante la falda y que las rodillas acaban doliéndote a fuerza de mantenerlas apretadas en clase, y de lo fastidioso y cargante que resulta tener que saltar el lazo cuando los chicos juegan a béisbol. Supimos de esa cárcel que es ser chica, de los impulsos y sueños que genera y por qué acaban sabiendo qué colores combinan y cuáles no. Los jovencitos del barrio siempre habían estado fascinados por estas jovencitas, las que veían muy de lejos, casi siempre encerradas en su propia casa, y sentían como había una densa feminidad enclaustrada en esa casa. La madre de las chicas era una señora, digamos, muy moralista, que no dejaba que sus hijas salieran con los chicos y ellas pasaban mucho tiempo dentro de la casa. Y su padre era el profesor de matemáticas de la misma escuela del barrio. Las primeras muertes pues no hicieron sino ahondar el misterio y también el espesor de la curiosidad que sentían por ellas. Los Lisbon se encerraban cada vez más en sí mismos, en el interior de la casa,
y los jóvenes que cuentan esta historia los espiaban desde las ventanas del vecindario, tratando de comunicarse con las hermanas, pidiéndoles canciones por teléfono, y contribuían a afianzar estos mitos sobre ellas mismas. Esta es una novela en parte con humor y con ternura que indaga sobre el secreto de la feminidad, el deseo, la muerte. Es una novela sobre esa belleza que no se puede separar del dolor y que tal vez es uno de los misterios de siempre a la humanidad. En una de las primeras escenas, en uno de los primeros capítulos del libro, Cecilia es llevada al médico en su primer intento de suicidio. El médico le pregunta: ¿qué haces aquí, niña? Apenas tienes 13 años, todavía no tienes edad suficiente para saber lo difícil que es la vida. Y Cecilia tiene una respuesta que se ha vuelto como una de las frases más recordadas del libro, y es la siguiente. Le dice: está muy claro, doctor, que usted nunca ha sido una niña de 13 años. Las vírgenes suicidas habla de esa eterna disociación entre la realidad y el deseo que siempre ha torturado al ser humano y que es tal vez el descubrimiento más doloroso que tienen que enfrentar los adolescentes en su tránsito a la edad adulta. Esta también es una novela coming of age. Son esas historias que nos muestran cómo todos deben aceptar esa vida a la que se les encamina y que tal vez esa vida es demasiado estrecha para albergar los anhelos que existen en el interior propio. Si es que hay alguna enseñanza en esa historia, tal vez esa, es que la muerte de estas tiernas jovencitas no se debió a un rechazo de la vida, sino un exceso de amor. Querían tanto la vida que tal vez no podían soportar la idea que esa verdad que ocultan nunca llega a ser real, que esa vida que soñaban, esa perfecta, no iba a ser posible en este mundo, o al menos esa es la conclusión a la que llegaron esos jóvenes que las vieron crecer 20 años después cuando se reúnen a hablar de ellas. Y así que vamos a escuchar otro fragmento de sus comentarios sobre la vida de sus vecinas. Se habían matado por nuestros bosques moribundos, por los manatíes que mutilaban las hélices cuando se asomaban al agua para beber de las mangueras de los jardines, por montañas de neumáticos viejos más altas que las pirámides. Se habían matado por la imposibilidad de encontrar un amor que ninguno de nosotros ha encontrado jamás. Al final, la tortura que había destrozado a las hermanas Lisbon indicaba una renuncia razonada a aceptar el mundo tal como se les concedía, tan lleno de defectos. Sabíamos que Cecilia se había quitado la vida porque era un ser inadaptado, porque sentía la llamada del más allá, y sabíamos que sus hermanas, una vez abandonadas, también habían sentido que ella las llamaba desde el lugar donde se encontrase. Pero, pese a haber llegado a estas conclusiones, actualmente sentimos un nudo en la garganta porque nos damos cuenta de que son a la vez verdad y mentira. Se han escrito tantas cosas sobre las hermanas Lisbon en los periódicos, se ha rumoreado tanto sobre ellas por encima de la cerca trasera de la casa, o se han relatado tantas versiones de los hechos en los consultorios de los psiquiatras a lo largo de los años, que estamos seguros
de que no hay explicación suficiente. Estamos en Baúl de Cartas, hoy hablando de la novela de Jeffrey Eugenides, Las Vírgenes Suicidas, que fue llevada al cine por Sofía Coppola. Esta es una historia que empieza en junio, en la época de la mosca de pescado, como pasaba todos los años en esta ciudad ficticia en algún lugar de Estados Unidos. La ciudad se cubría de estos efímeros insectos y se levantaban entonces nubes de mosca que cubrían el lago contaminado, que oscurecían las ventanas y las lámparas públicas. El tema central del todo el libro tal vez es la decadencia. Empieza describiendo el final del verano y hay un ambiente constante de podredumbre, una podredumbre viva, que son las moscas de pescado invadiendo la ciudad, todo huele mal. Y el final del verano, tal vez mostrando una juventud con un poder que tal vez nunca usará. Algo particular son los árboles que cubren todo el barrio y que están floreciendo porque era verano, pero que nunca lo hacen porque tienen una plaga y los terminan cortando todos. Tal vez como una metáfora de la historia de las niñas, unas adolescentes que tal vez nunca vivieron la vida y nunca la conocieron. Las Vírgenes Suicidas, esta novela, es como un desencanto implacable cuando se mira de cerca la sociedad yanqui de los 70, que vivía un poco después de la guerra de Vietnam, como despertando de una pesadilla. Y todos estos ideales de valentía, estas metas, lo inspirador ya ha pasado, la guerra terminó y los padres de los jóvenes de este barrio eran unos señores que eran gente flaca, flácidos, sin bronceado, sin ningún rastro de los combatientes de guerra que fueron. Está narrando una época de desasosiego, de desgaste, de la decadencia de ellos mismos, de esa juventud también desperdiciada en la guerra. Nos hacían partícipes de su locura,
porque no podíamos hacer otra cosa que seguir sus pasos, repensar sus pensamientos, comprobar que ninguno confluía en nosotros. No nos cabía en la cabeza aquel vacío que podía sentir un ser capaz de cegarse las venas de las muñecas, aquel vacío y aquella calma tan grandes. Teníamos que embadurnarnos la boca con sus últimas huellas, las marcas de barro en el suelo, las maletas apartadas de un puntapié. Teníamos que respirar una y otra vez el aire de las habitaciones donde se habían matado. A fin de cuentas, daba igual la edad que tuviesen, el que fueran tan jóvenes. Lo único que importaba era que las habíamos amado y que no nos habían oído cuando las llamábamos, que seguían sin oírnos ahora, aquí arriba en la casa del árbol, con nuestro escaso cabello y nuestra barriga, llamándolas para que salgan de aquellas habitaciones donde se habían quedado solas para siempre, solas en su suicidio, más profundo que la muerte, y en las que ya nunca encontraremos las piezas que podrían servir para volver a unirlas. La esencia de estas muertes no era la tristeza ni el misterio, sino tal vez el egoísmo. Las hermanas Lisbon quisieron hacerse cargo de decisiones que tal vez conviene dejar en manos de Dios o del destino. Se convirtieron en criaturas demasiado poderosas para vivir en este mundo ficticio de la novela de Jeffrey Eugenides. Tal vez demasiado ególatras, demasiado visionarias, demasiado ciegas. Lo que persistía detrás de ellas no era la vida, que supera siempre a la muerte natural, sino la lista más trivial de hechos mundanos que pueden imaginarse. El tic-tac de un reloj en la pared, las sombras de una habitación al mediodía, la atrocidad de un ser humano que solo piensa en sí mismo. Su cerebro se hizo opaco a todo y se quedó solo con puntos precisos de dolor, daños personales, sueños perdidos, de los que solo queda una cuerda alrededor de una viga, una píldora somnífera en la palma de la mano, una ventana abierta de par en par y un horno de gas.
sabiduría termina en paradoja, concluye uno de los personajes de Las Vírgenes Suicidas. Esta maravillosa novela de Jeffrey Eugenides, donde las hermanas Lisbon han decidido quitarse la vida en mitad de estación de la mosca de pescado. En julio, han podido soportar el peso de sus descubrimientos. Descubrir que la vida es someterse al despotismo de unas leyes que no entiendes, las de la familia opresora, o descubrir que vale mucho más la pena convertirse en el fantasma más hermoso del barrio que seguir vegetando en una zona residencial, rodeado de césped, de chicos expectantes que crecen, pierden el pelo y ganan barriga. Nunca llegamos a entender por qué a las chicas les preocupaba tanto hacerse mayores, ni por qué se sentían obligadas a dedicarse cumplidos. Pero a veces, cuando uno de nosotros había leído en voz alta una larga parte del diario, debíamos reprimir la necesidad de echarnos los unos en brazos de los otros, o de decirnos que estábamos guapísimos. Supimos que las chicas eran gemelas nuestras, que todos existíamos en el espacio como animales con idéntica piel, y que si ellas lo sabían todo de nosotros, nosotros en cambio no podíamos sacar nada en claro de ellas. Supimos, finalmente, que las hermanas Lisbon eran, en realidad, mujeres disfrazadas de niñas, que sabían del amor e incluso de la muerte, y que nuestra función se reducía simplemente a emitir una especie de ruido que parecía fascinarlas. Estamos llegando al final de Baúl de Cartas. Tal vez no pasa mucho en esta historia, solo es el misterio de 5 jovencitas que no soportan la vida. Esta es tal vez la paradoja a la que llegan las hermanas Lisbon. Es convertirse en leyenda, es seguir siendo un personaje para quienes las observan de lejos, los chicos del barrio, los lectores, el espectador, testigos, nosotros los consumidores de esta historia, y los chicos del barrio, testigos mudos de su decadencia, de su acto de autoinmolación. Unos niños subidos en un árbol, desde el que pueden asomarse a la casa de ellas y tratar de averiguar qué pasa allá adentro, tratar de averiguar y contarse entre otros: hey, vimos un brasier, si es como lo dicen, ¿sí? Si es como lo imaginamos, ¿sí? Ellos intentan buscar durante toda la novela cuáles son las causas de la decisión de las hermanas, pero ellas siempre solas, como si fueran una misma. Las causas es que tal vez no hay causa. Son ellas mismas intentando reconstruir el rompecabezas de su historia. Estos chicos que están tratando de conocerlas llegarán a la conclusión de que la verdad es demasiado compleja como para intentar reducirla a una montaña de relatos falseados por la memoria de unos cuantos adolescentes que han dejado de serlo. Hoy los estuvimos acompañando en el máster Luz Mary Bermúdez, en la lectura de las cartas Mauricio Cardona, y quien les habla, Sara Gaviria Piedrahita. Nos escuchamos pronto. Luego de viajar a través de los años y la geografía, sacamos las cartas del baúl. Baúl de cartas. Historias de grandes personajes que con su puño y letra dan testimonio del pasado. Baúl de cartas.